Bueno, la cuestión central que tiene que ver, claro, con el coronavirus. Laura, a ver, ¿qué está sucediendo? No solo en la Argentina, en el mundo. ¿De qué manera se está visualizando justamente el crecimiento o no? Depende de la región del coronavirus. Por supuesto. Bueno, en esto están las estadísticas, los investigadores, y lo que tenemos de bueno nosotros es que estamos recibiéndolo luego de que muchos países, continentes verdaderamente, ya han recibido esta pandemia, y nosotros podemos tomar de esa experiencia lo mejor. Entonces, hoy trajimos estas placas, estas curvas que son muy interesantes. Bien. Perfecto. En las que explica un poquito cómo es la evolución. Si vemos en la placa 1, placa 1, es muy interesante porque aquí se está tomando la evolución de la enfermedad en cuanto a la cantidad de infectados. No sé si seguramente habrán escuchado hablar de que estamos tratando de achatar la curva. Bueno, aquí se explica perfectamente porque allí vemos que hay un pico realmente muy pronunciado, que es el pico de color naranja. El que va cambiando inclusive de tonalidad. Exactamente, y tiene que ver con la cantidad, es decir, el eje vertical nos estaría hablando de la cantidad de infectados diarios. Perfecto. El ángulo en el cual se unen los dos ejes es el punto cero, desde que apareció el primer infectado. Bien. Y el horizontal nos está hablando del tiempo en el que evoluciona la enfermedad, la infección. No la enfermedad, sino la infección en realidad, porque esto es epidemiológico. Entonces lo que podemos ver es que el pico se produce cuando aparecen muchos casos, cuando explota la situación. Y la línea punteada que ven un poquito por debajo tiene que ver con un tope que no puede variar, que se refiere a la capacidad del sistema de salud de cada país. Laura, el color turquesa y azul, ¿eso qué significa? Bueno, ese es en el caso, es lo que ocurrió en China, lo que ocurrió sobre todo en Italia, en el que hubo una verdadera explosión de cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque en realidad la explosión se produjo en el naranja. Debajo en el azul es cuando hay una evolución un poquito más lenta, la curva es menos pronunciada. Perfecto. Entonces, la cantidad de casos permite que el sistema de salud pueda hacerse cargo y cubrir las necesidades básicas, sobre todo de los pacientes en peor estado, por lo cual la cantidad de casos que mueren es inferior. Perfecto. Segunda placa, ¿te parece, Laura? Sí, cómo no. Y seguimos recorriendo el coronavirus en el mundo, ¿no? Exactamente. Lo interesante de esta placa y de la que sigue es que son datos extraídos de China. Bien. Se empezaron a elaborar en Wuhan, que fue la ciudad que tuvo el comienzo, y aquí lo que vemos es básicamente y muy claramente en dónde se produce nuevamente en el color naranja estos picos de aparición de la enfermedad. Tiene que ver con la edad. Estamos viendo las edades, los más jóvenes, los niños, llegando hasta los 50, 59 años, que es el color turquesa un poquito más alto, dice. Es el 1,3% de los fallecidos. Mientras que a partir de los 60 años aproximadamente, esa cantidad de fallecidos comienza a ascender, haciendo un gran pico en la edad de 80 o más. Bueno, 14,8%, allí está indicando esta placa. Tenemos una tercera placa, ¿verdad? Hay una tercera placa. A ver si ya la estamos compartiendo, ¿eh? Que está aquí. Sí. Que es la placa que nos habla de cómo evoluciona esta infección en cuanto a la severidad de los síntomas. Fíjense que en general la infección es bastante moderada, es entre leve y moderada, que sería el color turquesa. Sí. Abarca aproximadamente el 80% de los casos. Luego existe alrededor de un 18 o un 20% de casos que se dividen entre casos severos, que por supuesto van a requerir internación, pero hay entre un 4 y un 5% de casos infectados que son críticos, que requieren terapia intensiva, de los cuales dentro de ese grupo existen los fallecidos. O sea, aquí claramente lo que nosotros queremos expresar es que es muy importante tomar conciencia de las medidas que el gobierno ha manifestado en cuanto al cuidado personal, no entrar en pánico, pero sí ser cuidadosos, no reunirse en grupos grandes, es decir, evitar todo tipo de contagio. ¿Para qué? Para que podamos justamente achatar la curva y hacer que esta infección evolucione de la manera más delicada y más suave posible. Inclusive me parece, Laura, que esta concientización también hay que trasladarla de persona en persona, porque mucha gente que dice, no, bueno, es una gripe, bueno, subestiman lo que es este coronavirus. Me parece que nosotros, quienes estamos bien concientizados de lo que es justamente este virus y cómo hay que combatirlo, o por lo menos cómo hay que cuidarse de este virus, hay que seguir
justamente trasladándolo a aquellas personas que dicen, no, a mí no me va a pasar nada, tengo 25 años, tengo 30, tengo 40, tengo buena salud, no importa, hay que cuidarse igual, ¿verdad? Exactamente. Y ¿sabés qué? Un dato más interesante que surge de estas curvas es en que en Wuhan, en la ciudad china, existía mucha enfermedad preexistente por la polución de la ciudad y además porque existían muchos fumadores. Entonces por eso se produjo un gran pico de enfermedad, porque los pacientes ya tenían enfermedades previas además de una avanzada edad. Bien, Laura, gracias.